Buenas noches, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Bueno, pues una vez, un año más, y ya van unos cuantos, en mi caso 4. Volvemos a estar aquí en Las Peñitas. Hoy nos ha tocado día de ventolera, pero bueno, se está bien dentro de lo que cabe. Ha sido un año complicado, pero primero quería empezar dando las gracias a toda esta gente que nos echa una mano y colabora con nosotros, ¿no? En primer caso, al equipo del kiosco Iván de Castro, con Juan y Fernando a la cabeza. Gracias a ellos hemos tenido una cena creo que espectacular. A toda la gente que colabora con nosotros en nuestro periódico, un periódico que este año ha habido mucha gente que nos ha felicitado, que se titulaba Recordis, Volver a pasar por, en el que se contaban historias de cuando éramos críos y que la verdad que ha gustado mucho. Lógicamente también hay que darle las gracias a toda esa gente que colabora con nosotros en esa revista, en ese periódico, porque sin ellos todo esto es imposible hacerlo, ¿no? Aparte de nuestros socios, socias que pagan su cuota, que pagan su cena, que gracias a eso hoy tenemos montado lo que tenemos montado aquí, hemos hecho el servicio que hemos hecho, el martes tuvimos lo que tuvimos, el miércoles tuvimos otras cosas. Ha sido un año complicado y una fiesta muy larga, porque empezamos el día 15 con los martes molones y una carrera por la igualdad, aunque haya gente que todavía siga pensando que por qué se celebra eso. Hay que celebrarlo por eso, porque hay gente que todavía piensa por qué hay que celebrarlo. Luego tuvimos un concierto, el martes tuvimos con 40 grados los acuáticos, que tuvimos mucha afluencia de público. Y terminábamos el 16, el día de fiesta, con un torneo de ajedrez infantil, que es nuestra primera edición, que también, la verdad que gracias al Club Ajedrez Villafranca, que nos han echado una mano en todo y ha sido bastante bien. Muy contentos tanto ellos como nosotros. Y ya, bueno, ayer tenemos la cata de cerveza con el kiosco, que también estuvo muy bien. Algunos salimos más perjudicados que otros. Una cosa es una cerveza y otra cosa es tomarte un 4 y con 7 y pico de grados, pero estuvo muy bien. Y bueno, y hoy ya empieza un poco, digamos, lo gordo, ¿no? Hemos tenido nuestra cena, ahora vamos a tener a continuación el pregón a cargo de Raúl Fernández Guzmán, que mucha gente se preguntará quién es. Pues juez. O sea, desde lo de la toca. No viene con toca, pero es de lo de la toca. Además, creo que ha sido uno de los jueces más jóvenes de España. Se ha sacado la oposición en 4 días, como aquel que dice, en 2 años poco más. Y eso que cuando estaba en la ESO era muy mal estudiante. Dicho por él, ¿eh? No son palabras mías. En una entrevista que creo que le hizo un periódico de Galicia, a la cual está muy vinculado, si no me equivoco, muy vinculado, decía eso, que en la ESO era un mal estudiante, pero bueno, luego le cambió el chip y aquí lo tenemos, ¿no? Con 20 y pocos años, pues juez, ¿no? Además ya con todo lo habido y por haber terminado y demás. Ese va a ser nuestro pregonero de hoy. Un pregonero del barrio, además, de aquí al lado, de la avenida Guardia Civil. Hijo de Pedro, que si alguien me pregunta, es el que tira Copacabana, y así todo el mundo lo conoce. Es el que tenía Copacabana antes. O sea, Copacabana no, Monte Alba, perdona Pedro, pero a esta altura del día y después de todo lo que llamo, te voy a haber mandado al casino de Madrid y no hubiera pasado nada tampoco. Bueno, decía que ha sido un año muy complicado, que hemos tenido un montón de problemas, de imprevistos y demás, inclusive con la cena. Hemos vivido un poco de mercadeo, cosa que me parece feísima y que desde la Junta Directiva nos ha parecido fea. Eso de las invitaciones que se han visto por el Facebook, nos ha parecido muy feo el mercadeo. Esto es para echar un rato entre amigos, para disfrutarlo. Pero bueno, son cosas que pasan y tampoco le vamos a dar mucha más importancia, ¿no? Este año, si os habéis dado cuenta, tenemos más cosas en nuestra calle, esta pequeña calle cortada que tenemos. Nos ha costado también la misma vida. Al final ya hemos conseguido tener unos puntos de luz. Tenemos una zona joven también aquí un poquito más abajo, que también nos la demandaban. Ya por fin, ya digo, podemos tener pues, un puesto de turrón, hamburguesa. Este año también somos los primeros que estrenan un baño para personas con movilidad reducida, que lo podéis ver ahí a mi izquierda, a vuestra derecha. Es la primera vez que se monta en un sitio. Hemos sido aquí en Las Peñitas los afortunados de ser los primeros en los cuales se monta, que parece una tontería, pero no lo es. Para las personas con movilidad reducida, tener un sitio adaptado para ello es una auténtica maravilla, porque si no es un problema para ir al baño. El que sepa un poco de esto me entenderá perfectamente. No me voy a alargar mucho, ya os digo que ha sido un año complicado, que nos ha costado mucho trabajo, que hemos luchado mucho con la Junta Directiva, llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto, que aunque en la camiseta suyo pone que están aquí por obligación, es mentira, aquí no lo obliga a nadie, lo que pasa es que hoy me querían dar la noche, aquí los dos, Ramón y Vero, pero aparte de eso,
hay otras 40 personas que son las que han estado atendiendo en la cena, que son el alma de esta fiesta y de este barrio. Un barrio que, bueno, pues poco a poco vamos cogiendo cositas, ¿no? De hecho, la fiesta hemos cambiado. Estoy ya en situación de anunciar que al año que viene tendremos probablemente, casi con toda seguridad, unas pistas de petanca. Así que al que le ha tocado lo del juego de petanca, las puede estrenar aquí y demás. Como hemos dicho, tenemos nuestros puntos de luz, que es una de las cosas en las que ha invertido el ayuntamiento, al cual, lógicamente, le agradecemos todas las facilidades que nos pone para poder realizar esta fiesta. Ayuntamiento, infraestructura, a toda la gente. Y yo creo que poco más que deciros, que disfrutéis, que esto es para pasarlo bien, para divertirnos, para estar con los amigos, con las amigas, reencontrarnos, echar una risa, unos buenos ratos, disfrutar de la música. Tenemos un programa todavía con un montón de actividades, esta noche, mañana e inclusive el domingo. Y la única cosa, que bueno, nos habremos equivocado en muchas, pero la única cosa que nos ha dolido un poquito ha sido tener que suspender el tercer torneo de baloncesto 3x3, que entendemos que las circunstancias son complicadas, es un mes difícil, mucha gente de vacaciones y montar equipos es complicado. De hecho, había varios equipos. Sin embargo, deciros que, por ejemplo, los Autos Locos tenemos uno de los años en los que más participantes tengamos, que son 12. Este año cambiamos de recorrido, calle Zurbarán. No va a pasar nada, tranquilo, vamos a poner todos los medios para que no pase nada, pero va a ser una edición muy, muy completa y muy, muy atrevida. Y nada, gracias por estar aquí, aguantar este aire. Un aplauso para todos vosotros y un aplauso para nuestro pregonero, Raúl Fernández Guzmán, por favor. Buenas noches, en primer lugar, ilustrísimo señor alcalde de Villafranca de los Barros, alcalde de Ribera del Fresno, presidente y miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio de las Peñitas, autoridades civiles, militares, familiares, vecinos, amigos. Supone para mí, la verdad, un gran honor y una enorme satisfacción que me hayan nombrado como pregonero de las fiestas de nuestro barrio de Las Peñitas, porque sí, aunque lleve ya unos cuantos años fuera y a varios kilómetros de distancia, sigo llevando el acento y mi tierra allá donde voy. Algunos se preguntarán, ¿quién es esta persona que está aquí en el escenario hablándonos? Bueno, el señor presidente ya ha hecho una pequeña introducción de quién soy. Pero bueno, me presento igualmente. Soy Raúl Fernández, como bien ha dicho, soy juez, soy natural de aquí, de Villafranca de los Barros y también de este nuestro barrio. Voy a hacer un pequeño recorrido acerca de mi vida y de cómo he llegado aquí a día de hoy. Mi infancia, como la de muchos de los que están por aquí, transcurrió por estas calles, en este parque, en el Parque de la Pista, en la estación de autobuses. Yo era aquel niño que bajaba con patinete por la calle Solís, que cogía la bicicleta por este camino para ir a San Isidro. Durante mi infancia también estudié en el Colegio Santa María de la Coronada, donde tengo recuerdos muy felices, ya sea con profesores que me marcaron. Recuerdo a mi tutor de primero y segundo de educación primaria, Maxi, recuerdo a profesores de educación física, de religión. Algo que también me hacía muy feliz era cuando salía del colegio y antes de volver a casa pasaba por el Valenciano a coger unas gominolas y comérmelas antes de que me viesen mis padres al llegar a casa. A veces, en lugar de ir a mi casa, también tenía que ir al restaurante donde trabajaban mis padres, porque estaban allí trabajando, o a casa de mi abuela. En este momento quiero hacer una pequeña mención a aquellas personas que durante mi infancia supusieron un punto de inflexión sobre mí, de que ahora, con el paso de los años, recuerdo y pienso que un trocito de lo que yo soy, de lo que yo llevo, pertenece también a ellos. En primer lugar, una de esas personas que quiero nombrar aquí es a mi abuela Teodora, también vecina de este pueblo y de la que aprendí que la valentía se puede llevar muy adentro, criando a una familia ella sola, y que la demostración del cariño se puede hacer con muy pequeñas cosas o con cosas grandes, como la olla de 2 kilos de macarrones que me preparaba y con la que tenía para comer durante 3 días. En ese momento de mi vida, como bien he dicho, mis padres se tiraban muchas horas trabajando en el restaurante
Y también hubo una persona que durante ese tiempo, durante todos esos años en los que mis padres tenían que trabajar, se encargó de mí, de mi hermano, de mi crianza, de mi educación, de llevarme a un sitio, a otro, de feria en feria, de aguantar muchas horas mientras yo me montaba en los colchones hinchables. Y sí, estoy hablando de mi tío Carlos. Él, sin ninguna obligación, se ocupó de mí, se ocupó de mi hermano, porque él no tenía por qué hacerlo, sin embargo lo hizo. Él me demostró que el amor de familia no siempre tiene que venir de la sangre. Posteriormente fui creciendo y pasé al instituto, al Meléndez Valdés. Ahí es donde tuve, como también ha dicho el presidente, una etapa complicada. Durante la ESO, la verdad es que no se puede decir que fui un estudiante modélico. Más de un profesor yo creo que incluso llegó a perder la paciencia conmigo, algo completamente entendible. Recuerdo aquellos años en los que los estudios era lo único en lo que pensaba. Llegar a casa con varios suspensos debajo del brazo y con aquellas notas que llegando verano rascaban el 5 justito. En aquella época cualquier excusa era buena para evitar estudiar, ya era salir con los amigos, jugar a la Play o cualquier tipo de motivo que evitara que estuviera sentado en el escritorio estudiando. Y no será porque mis padres no me castigaban. Hubo incluso una profesora que me dijo que lo mejor para mí sería no hacer bachillerato, que hiciera una formación profesional porque, según ella, los estudios no eran lo mío. No la culpo, yo en aquel momento muchas esperanzas no les daba. Sin embargo, en aquellos años complicados, tuve también a una persona, un referente dentro de mi propia casa, que también había pasado por aquellos momentos y que había logrado encontrar su camino, como es mi hermano mayor, Alberto. Desde pequeño fue para mí un ejemplo a seguir, aunque probablemente nunca se lo haya dicho lo suficiente, pero los hermanos pequeños aprendemos siempre observando al mayor. Y yo aprendí muchísimo de él, de su manera de enfrentar la vida, su generosidad, de cómo afrontaba aquellas situaciones que fuesen difíciles sin miedo. Y aunque nuestros caminos ahora son diferentes, él se encuentra en Madrid, yo ahora mismo estoy en Girona, nos separan unos cuantos kilómetros y sobre todo ambos lejos de nuestra tierra, él siempre formará parte de quien soy a día de hoy. Algo pasó cuando entré en bachillerato. Fue como si un interruptor se activase en mi cabeza y entendí que en aquella etapa ya no podía jugar, que mi futuro, aunque fuese lejano e incierto, ya comenzaba a depender de mí. Y así fue como pasé de acumular los suspensos que os he ido diciendo a sacar en segundo bachillerato matrícula de honor. No sé exactamente muy bien cómo lo llegué a hacer, pero a los profesores que tuve que durante la ESO, que luego repitieron en bachillerato, también se alucinaron. Lo que pasa es que hubo siempre un problema. Yo no sabía a qué me iba a dedicar, porque al final a esa edad tenemos 17, 18 años y considero que somos muy jóvenes como para decidir sobre nuestro futuro y que es una decisión muy importante que cambiará y que dependerá de toda nuestra vida. En mi caso, tuve la suerte de acertar. Si os soy sincero, la vocación por el derecho no es algo que me surgiera durante esa etapa. Fue algo un poco más casi impulsivo, de no saber por qué camino tirar, y varios amigos y compañeros iban a estudiar esa carrera y dije, ¿por qué no? Y así fue como terminé haciendo Derecho en la Universidad de Sevilla, por aquel septiembre de 2016, donde comenzó una nueva etapa de mi vida. Me fui del barrio, me fui de casa, con toda la ilusión, pero también con todos los miedos que eso supone. Allí estuve compaginando los estudios con el deporte de mi vida, del que llevo haciéndolo desde los 6 años, atletismo. Y terminé aquellos primeros años de la universidad sin saber muy claro si era el camino correcto, porque tampoco sabía a qué me iba a querer dedicar una vez acabara. Nunca me vi trabajando de abogado, trabajando de procurador o cualquier otro tipo de rama jurídica en el sector privado. Yo siempre decía a mis amigos, yo nunca quiero echar un currículum. ¿Y eso qué suponía? Que quería opositar. Yo quería pertenecer al empleo público
Y ya fue cuando, teniendo 21 años, en cuarto de carrera, tomé la decisión de opositar. Pero ahora, ¿qué? ¿Opositar a qué? Tengo Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, notario, judicatura, registrador de la propiedad, abogado del Estado, una infinidad de profesiones que, aun atractivas entre sí, pero que no tienen nada que ver. Y durante varios meses estuve pensando cómo me veo yo de aquí a 20, 30 años, qué es lo que a mí me va a hacer feliz cuando lleve 15 años en el mismo trabajo. Y así fue como hubo una profesión que finalmente destacó por encima de otra, la de juez. Pero ya podéis imaginar las caras que puso mi entorno cuando le dije que quería opositar a juez. Todos siempre era lo mismo: no vas a tener vida, vas a tener que estudiar demasiado, eso es muy difícil, eso no se lo saca casi nadie. Y yo sabía perfectamente que era algo difícil y que había riesgo de suspender. Aprobar cualquier oposición no es tarea fácil, pero bueno, con lo que merece la pena nunca es fácil. Y una vez tomada esta decisión, comencé a trabajar en el verano previo, de feria en feria, como camarero, para poder pagar a la preparadora y vivir en Sevilla. Pero tengo que reconocer que aún así jamás hubiese podido hacerlo sin la ayuda más importante que he tenido en toda mi vida, la de mis padres, Pedro y Fermi. Y os preguntaréis: ¿por qué les llamas Pedro y Fermi? No es así por casualidad. Como ya os he dicho, ellos trabajaban en un restaurante y cuando ya uno empieza a tener una edad, el que en mitad del restaurante llamarles papá y mamá llamaba la atención de la gente que estaba allí, lo que a mí me daba mucha vergüenza. Y como vi que toda la gente, todo el mundo le llamaba como Pedro y Fermi, pasé del papi y mami a Pedro y Fermi. Y así se quedó. Ellos siempre han sido un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo y de darme a mí y a mi hermano todo lo que necesitábamos. Y sobre todo algo que no se paga con dinero: su amor incondicional y su confianza. Sinceramente, sin ellos y sin el esfuerzo que hicieron día tras día por nosotros, hoy seguramente no estaría aquí. Y no hablo solo del esfuerzo económico, también del esfuerzo personal. Porque los padres no solo lo pasan mal cuando las cosas no van bien, sino también cuando ven a su hijo enfrentarse a una situación de incertidumbre como puede ser una oposición, sabiendo perfectamente que podría fracasar y que podrían estar tirando el dinero durante años para nada, pero confiaron en mí por encima de todo. Por eso, Pedro, Fermi, aprovecho hoy para daros públicamente las gracias, porque todo lo que soy es gracias a vosotros. Algo que también me ayudó a afrontar la oposición con salud, tanto física como mental, y que quiero destacar, es el atletismo, el deporte, para el cual tuvo también un papel fundamental el entrenador de toda mi vida y de este pueblo, José Ángel Rama. Él y el CAPEX, el club de atletismo del pueblo, han formado parte de mí desde que tengo uso de razón. Y me han enseñado que el deporte no solo consiste en hacer ejercicio, sino que desde la infancia te inculca una serie de valores, te inculca lo que es la responsabilidad, la disciplina, el respeto, la constancia y el sacrificio. Así seguí entrenando desde la distancia en Sevilla, compaginando el estudio con los entrenamientos y con las competiciones. Y si os digo la verdad, menos mal, porque no sé si hubiese salido muy sereno de la oposición sin el deporte. Y ahora me centro un poco en qué consiste la oposición que hace que una persona pueda llegar a ser juez. Para quien no lo conozca, son 328 temas divididos en 3 exámenes. El primer examen es un tipo test, el segundo es un examen oral y el tercero también es un examen oral en el cual vas al Tribunal Supremo, sacas 5 bolas de 5 temas aleatoriamente y tienes que exponerlos en el tribunal en menos de 1 hora. Cuando llevaba aproximadamente 1 año y medio estudiando, me enfrenté al primer examen, el tipo test. Yo iba confiado y sabía que tenía posibilidades y tal y como habíamos estado planeando, aprobé.
Pero fue una sensación muy extraña porque apruebas, pero aún te quedan otros 2 exámenes y no supone nada. Si suspendes en el segundo, suspendes en el tercero, vuelves a la casilla de salida porque no te reservan la nota. Pero bueno, yo ya estaba entre los 1.300 mejores de ese año, de las 4.000 personas que se enfrentaban al examen. Después toca afrontar el segundo examen. Tenía que estudiar 185 temas en 4 meses. Aquel examen fue la situación que me ha impactado en toda mi vida. Yo, una persona nunca ha hecho un examen oral en su vida, entra en el Tribunal Supremo, que no sé si lo habéis visto en la tele, es muy imponente, como del siglo pasado, sillones de terciopelo y señores mayores examinándote. Y desde esa sala, donde también juzgaron a Puigdemont y toda esa gente, saco 5 bolitas y tengo que exponer los temas durante 1 hora y a una velocidad muy elevada. No hago aquí una demostración porque, primero, hay traumas de cuando entonces y porque no creo que sea necesario, pero espero que os hagáis una idea de la velocidad a la que hay que hablar para meter 5 temas de aproximadamente unas 13, 14 páginas en menos de 1 hora. También aprobé ese examen y llegó la verdadera aventura, el tercero. Otros 4 meses para aprenderme desde cero 140 temas completamente nuevos. Ahí incluso mi preparadora, mis padres, no sabían si eso iba a ser posible. Me decían que bueno, que ya había llegado hasta aquí, que estaba muy bien, que para el tiempo que llevaba debería estar contento. Y durante los primeros meses yo pensaba que iba a ser así. Cada vez que me sentaba a estudiar me repetía una y otra vez que iba a ser imposible y que no lo iba a conseguir. Pero sucedió. El 23 de noviembre de 2022, tras 2 años de oposición, salí de esa sala siendo juez. Cuando aprobé, no grité, no salté. Simplemente sentí como si me quitaran una losa de encima, un sentimiento de alivio, de paz, de tranquilidad. Y temía al final un futuro asegurado, un trabajo para toda la vida, y al final había cumplido un sueño que hace ya unos años me había propuesto. Una vez apruebas la oposición, no acaba todo, sino que es el principio de una nueva etapa. Me esperaban 2 años de formación, el primero en la Escuela Judicial en Barcelona y un segundo año de formación práctica y evaluable en un juzgado. Y finalmente, tras esos años, ya llegó el momento en el que uno lleva soñando desde que empezó la oposición, ejercer como juez. Mi primer destino ha sido en un pueblecito de Girona, alejado de aquí, aunque es un juzgado muy pequeñito, muy parecido al que tenemos aquí. Incluso no hay semana en la que no me cruce algún abogado o alguna parte que no sea un paisano extremeño. En ese primer destino ha sido el principio de una carrera que a día de hoy me llena de orgullo, porque sobre todo ha sido la confirmación que yo siempre había intuido, que yo quería ser juez para aportar algo a la sociedad, desde la responsabilidad, desde el rigor, desde la cercanía y el compromiso personal. Llegando ya al final de esta exposición, quiero tomarme un momento para compartir con todos ustedes una breve reflexión de qué supone para mí ejercer como juez. Cuando alguno de ustedes se imagina qué es un juez, y seguramente se imagina una persona mayor, una persona con la toga negra, seria y que te mira con cara de no muy buenos amigos. Pero detrás de esa figura que un poco la sociedad y la película nos han impuesto, existe una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, dudas, pero una inmensa responsabilidad. Porque ser juez al final no es solo aplicar leyes y dictar sentencias. Ser juez te implica directamente con la vida de otras personas. Implica responsabilidad, prudencia, empatizar y entender la situación de aquellas circunstancias y de aquellas personas que acuden a la justicia buscando una solución. Esa es la mayor satisfacción que puede dar este trabajo, ayudar a resolver conflictos, aportar tranquilidad y contribuir a mejorar la convivencia en la que vivimos. Finalmente, quiero dar de nuevo las gracias a mis padres, a toda mi familia gran numerosa que ha venido a verme, a mis amigos, a mi pareja, porque sin vosotros mi historia no sería la misma,
porque sin vosotros no sería quien soy. Y a todo mi barrio por darme la oportunidad de contar este trocito de vida. Por eso, con emoción y con orgullo, os deseo que desde aquí que disfrutéis muchísimo de las fiestas. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, porque viene de Girona, que no está ahí al lado, y lo cual agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de estar aquí este fin de semana con nosotros. Yo no voy a decir ya nada más, voy a dar paso a Francisco Jiménez Araya, nuestro alcalde, y para que vean el pedazo de pregón que he tenido, que hay algunos de esos que reclaman muchas veces tantos jueces que hoy no han estado aquí. Paco, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, bueno, pues agradecer, como siempre, al presidente de la asociación, Manuel Caballero, a la directiva y a todo el equipo de trabajo que hace posible pues, que este año tengamos 6 días de fiesta, que no es nada fácil ni de organizar y, por supuesto, nada fácil de financiar. Así que, bueno, pues a todos esos colaboradores en la revista que decía Manuel, a todos los vecinos que acaban yendo a la sede a pagar esa cuota, y a los que colaboráis de alguna u otra manera con esos pequeños 3 eurillos de la lotería de Navidad o con lo que hemos podido comprar hoy ahí, pues muchas gracias, porque entre todos hacéis posible estas fiestas. Me vais a perdonar que vaya improvisando, pero esto no... Es muy incómodo, está quitándose, me disculpáis, pero... Y por supuesto quiero dar la enhorabuena al pregonero, a Raúl, porque al final entiendo que es el mejor ejemplo de la cultura del esfuerzo, que algunas veces nos engañan con todo esto, pero su caso es muy ejemplar, porque no siempre se tiene el patrimonio personal en casa con el que uno puede ir evolucionando y tener una seguridad para, llegado el momento, poder estar 2, 3, 4 o 6 años para estudiar, en este caso, la oposición de juez. No, él, al final, como él mismo nos ha contado, sus padres pues son trabajadores y, bueno, pues él ha tenido que dedicar mucho tiempo, con muchos recursos de una familia trabajadora y humilde, para poder llegar. Realmente es una excepción, no es la norma. No es la norma, así que, en el fondo, pues uno también se alegra cuando ahora, por mucho que algunos se revuelvan, pues se pretende facilitar que, bueno, las personas que deciden, como tú, ser juez, pues tengan determinadas ayudas y no dependa exactamente de ese patrimonio con el que uno nace, sino con el que se va haciendo. Por lo tanto, eres... pues el ejemplo. Tú decías que aprendías de tu hermano mayor, el aprendizaje vicario, es decir, por observación, por lo que vas viendo, es un aprendizaje bueno, vital, es decir, muy, muy importante. Y también los jóvenes, a los que a veces, bueno, le colgamos el San Benito y el mito de que se lo tienen todo fácil, que se lo han encontrado todo hecho, y nada más lejos de la realidad, porque bueno, ya veis el ejemplo con 20 y pocos años, pero no es razonable que, bueno, al final uno tenga que dedicar el 40 o el 50% de su salario para una vivienda y poder independizarse. Si os fijáis quizás y hacéis memoria, nuestros abuelos, incluso mis padres, no tuvieron más de 2 o 3 trabajos en toda su etapa laboral, y eso le fue suficiente para establecer, bueno, una familia y vivir con cierta dignidad y con cierta facilidad, por decirlo de alguna manera. Y ahora achacamos a los jóvenes que lo tienen todo hecho, sin embargo, rotan de trabajo en trabajo cada vez más precarios y, bueno, le colgamos ese San Benito de que lo tienen todo hecho. Yo creo que no, y creo, Raúl, que tú eres ese ejemplo para que también muchos jóvenes bueno, pues puedan ver que efectivamente con esfuerzo se hacen las cosas
que no hace falta exactamente también ese patrimonio, esa cuna de oro en la que se pudieran hacer, sino que también los recursos públicos nos facilitan de alguna manera pues que podamos progresar en ese ascensor social que pretende que seamos o que haya en esta sociedad para poder progresar y vivir legítimamente lo mejor que uno pueda. No me quiero alargar mucho más, quizás nos hemos puesto demasiado filósofos, pero nada más lejos de la realidad. Lo que pretendía simplemente era reconocer la tarea de la Asociación de Vecinos, reconocer, por supuesto, a nuestro pregonero y a su familia, porque Pedro y Fermín, no sabéis lo agradable que es ver cómo, saliendo de una familia humilde, pues se va progresando. Y no es para nada un hándicap, antes lo contrario, es un acicate para, si cabe, entregar todo lo que uno tiene por ese sueño, vosotros por vuestro hijo y él por vosotros. Así que mi enhorabuena a vosotros como familia, Raúl, a tu familia, a tu pareja, enhorabuena. Enhorabuena porque efectivamente sois ejemplo para muchos y para muchos. Por mi parte nada más, hoy tenemos un conciertazo, Aurum, querido presidente, que salgan muy bien estas fiestas, que al final el domingo pues todo esto haya sido un jolgorio decente, aparente. Es verdad que los 7,2 grados de la última cerveza de ayer todavía le están pesando a algunos, todavía eso sí es cierto, pero no es menos cierto que bueno, nos quedan 3 días que con las de 4,5 o 5 pues seguro que nos da para pasarlo muy bien con todos los grupos que este año y las actividades que habéis programado. Mi enhorabuena a todos y muchas gracias. Que lo paséis bien. Y ahora ya Auru, ya no vamos a darle más vueltas a esto. Venga, muchas gracias a todos. Buenas noches, que paséis una buena fiesta.